Dios les bendiga, hermanos, a todos. Estamos una vez más en esta transmisión. Vamos a considerar un tema más precisamente acerca de los matrimonios. Y hoy tenemos un tema pues de mucha importancia y de mucha relevancia para la vida de cada uno de los que pues tenemos la dicha de formar precisamente un matrimonio y por ende pues también una familia. Para ello les invito a que leamos la bendita palabra de nuestro Dios en Génesis capítulo 1 versículos 27, 28 y por separado el capítulo 2 versículo 24. Vuelvo a repetir, Génesis capítulo 1 versículo 27 y 28 y por separado Génesis capítulo 2 versículos 24. Dice de la siguiente manera, ¿sí? Dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y díjoles, Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 2 versículo 24 nos dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán una sola carne. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Padre, en la fe y los méritos del Cordero, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias por las bendiciones que tú le concedes a nuestra vida de poder estar en este lugar para compartir con cada uno de tus hijos una enseñanza más de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, tu respaldo, pido que tú apruebes todo lo que vamos a realizar, que a cada uno en lo particular, Padre Celestial, le hables a través de tu palabra y que también, Señor, te dignes y tengas a bien tomar mi vida, Señor, y usarla en tus benditas manos. Padre Celestial, nosotros creemos que tú vas a bendecir este momento de la exposición de tu palabra y creo, Padre, que serás con nosotros. Te doy gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Alabado y glorificado sea Dios. Bueno, si estaban de pie, pueden ocupar su asiento. Tenemos este tema que, bueno, es el tema que nos va a ocupar precisamente y que se llama, bueno, lleva como título, ¿cómo influye el matrimonio cristiano en su entorno? Específicamente hoy vamos a hablar acerca de la familia, ¿sí? Leímos aquí donde nos dice precisamente el libro del Génesis, que es el principio de los principios, y nos habla precisamente de la creación del hombre. La Biblia nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y nos dice la palabra del Señor que los crió varón y hembra, ¿sí? Y ya en el versículo 24 del capítulo 2 decimos, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán una sola carne. ¿Quién instituyó el matrimonio? El matrimonio lo instituyó Dios. Es una institución divina. No es una institución que venga como por ideas o por que el hombre haya querido que fuese así, no. Acordémonos de lo que dijo en algún momento nuestro Dios cuando vio a Adán que estaba solo. Le dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, haréle una ayuda idónea. Entonces vemos nosotros que el matrimonio es algo que Dios instituyó, es una institución divina. Por matrimonio entendamos esto. Bueno, el Código Civil, sí, a grandes rasgos nos dice que es la unión de dos personas que deciden unirse, ahora sí valga la redundancia, en una unión conyugal para cohabitar y formar una familia. Y esta unión, sí, tiene que ver precisamente con que es voluntaria y también por un mutuo acuerdo. Ahora, debemos entender que el matrimonio es la unión precisamente de dos personas. Y dentro de los términos establecidos por Dios y dentro de los términos bíblicos, el matrimonio se forma a partir de la unión de un hombre con una mujer, ¿sí? Porque esto es lo que Dios estableció, porque es la manera en la que pues funciona. Hablando en términos biológicos, también el matrimonio, para que funcione precisamente y pueda seguir esto de la familia,
Entonces, pues biológicamente tiene que ser un hombre y una mujer, porque si, como se dice en la actualidad, ¿verdad? Por esta ideología del género y también lo de los matrimonios igualitarios, si nosotros nos vamos a ver estos casos, vamos a caer en cuenta que hombre con hombre no pueden procrear hijos, mujer con mujer no pueden procrear hijos. Entonces, nos vamos a dar cuenta que esto no va a funcionar. La manera en que funcionan las cosas es la manera en la que Dios estableció todas las cosas y cómo Dios las fundamentó. Entonces el matrimonio, hablando en términos de código civil, es la unión entre dos personas, ¿sí? Y nosotros entendemos ya en términos bíblicos y por mandato divino que debe de ser entre un hombre y una mujer, para que a través de esa unión den paso a lo que nosotros conocemos como la familia, ¿sí? Entonces llegamos a entender nosotros que el matrimonio es la base de la familia. Eso es el matrimonio, es la base para la familia. Porque dice aquí, y los bendijo Dios y díjoles, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. ¿Cómo se va a poder multiplicar si la especie humana, cómo se va a poder multiplicar si actualmente se está permitiendo precisamente los matrimonios igualitarios? ¿Cómo se va a poder multiplicar la especie humana o cómo va a ser la preservación de esta si hombre con hombre no pueden pues procrear hijos? Si mujer con mujer no se pueden procrear hijos dentro de un entorno de esta índole. El medio por el cual Dios permite la preservación de la especie humana, ¿sí?, es precisamente a través del matrimonio entre un hombre y una mujer, que es la base para dar lugar precisamente a la familia. Porque estamos viendo que cómo influye el matrimonio cristiano en su entorno, cómo influye. ¿Cómo influye el matrimonio cristiano? Influye, y debe de ser así, debe de influir de una manera positiva. ¿Sí? Debe de influir de una manera positiva y debe de influir de una manera en la cual dé a conocer precisamente sus principios. Ya vimos aquí que el matrimonio es la base de la familia, y para que esta familia o para que este matrimonio a través de su familia influya en su entorno, deben manifestarse esos principios fundamentales. ¿Cuáles son esos principios fundamentales que deben de manifestarse dentro del núcleo familiar que ha sido formado precisamente por un matrimonio? Bueno, dentro del matrimonio cristiano y por ende dentro de una familia cristiana, para que influyan en su entorno, primeramente deben de ser luz en las tinieblas. Recordemos, hermanos, que estamos hablando de un matrimonio ¿qué? Cristiano, ¿sí? De un matrimonio cristiano que por consecuencia o por naturaleza nosotros entendemos que es un matrimonio formado por dos personas que son salvas, un hombre que es salvo, una mujer que salva, que aman a Dios con todo su corazón, que le sirven con todas las fuerzas de su alma, que han entregado su vida, que se han entregado voluntariamente a esta forma de vida cristiana, que son obedientes y que pues ellos decidieron en algún momento unirse precisamente en matrimonio para dar lugar a una familia o para formar una familia, porque el matrimonio es la base para la familia. Vuelvo nuevamente a repetirlo. Entonces, cuando hablamos de matrimonios cristianos, estamos hablando de matrimonios o de personas que son salvas. Y siendo salvas, para que ellos puedan influir en su entorno, para que puedan ellos tener una repercusión precisamente positiva dentro del entorno donde ellos se desenvuelven, deben de ser luz en medio de las tinieblas. Ya lo dice la palabra del Señor precisamente en San Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16, y dice de la siguiente manera: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los hombres que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos. Entonces, antes que nada, también el matrimonio debe de ser luz en las tinieblas, debe de ser conocido por su buen testimonio, debe de ser conocido por su buen proceder, debe de ser, cada uno de los individuos de las dos partes deben de ser conocidos por su buen carácter, por su buen temperamento, porque son personas amables, porque son personas que tratan de tener paz con todos, porque en esto también tiene que ver precisamente el desarrollo de la vida cristiana. Y qué mejor que nosotros como matrimonios cristianos pues demos ese impacto precisamente a la sociedad que nos rodea, demos nosotros ese buen testimonio y que este buen testimonio impacte precisamente de una manera positiva en la vida de quienes ven cómo desarrollamos nuestra vida precisamente dentro de esa sociedad. Entonces, para que el matrimonio cristiano influya dentro de su entorno, debe de ser luz primeramente. Claro, ya estamos hablando de que es un matrimonio salvo, pero ahora debe de ser luz. Y también como matrimonio y como familia, deben de saber gobernarse por el amor de Dios. Que el amor de Dios gobierne dentro de ese núcleo familiar. Ese amor se va a ver a través precisamente del proceder, a través de las palabras, a través del comportamiento, a través del trato de los unos para con los otros. El varón que es esposo, la mujer que es esposa, debe de manifestar el amor de Dios en su corazón a través del trato que le da precisamente el esposo a la esposa y la esposa hacia el esposo. Y ya de una manera en conjunto, también el trato que ellos tienen precisamente hacia sus hijos, hacia su familia. En algún momento me tocó presenciar, me ha tocado presenciar en muchas ocasiones, en múltiples ocasiones, bodas civiles, cuando se hace una boda civil. Y recuerdo yo que en una donde estuve presente, el juez, cuando estaba casando precisamente a esa pareja o a ese matrimonio, recuerdo que dijo que la familia era la base para una buena sociedad. Y que nosotros, decía así, nosotros como padres, sí, dice, porque ese es el propósito en el cual se une precisamente un hombre y una mujer, para poder formar una familia. Van a tener hijos, pero por cuanto van a tener hijos, también deben entender que debe de haber una responsabilidad, ¿sí? Porque si no hay una responsabilidad dentro del núcleo familiar, si no hay una responsabilidad como matrimonio y sus deberes hacia los hijos, nosotros vamos a ver lo que al presente se mira en muchos hogares, matrimonios o familias que disfuncionales, ¿sí? Donde los hijos no tienen el cuidado de los padres, no se les da la debida educación, no se les pone el sumo cuidado. Y déjenme decirles, hermanos, que muchos de esos matrimonios, muchas de esas familias, lejos de ser una bendición para la sociedad, llegan a ser una carga, ¿sí? Por eso es que nosotros vemos en muchos ámbitos de la sociedad, vemos delincuencia, vemos drogadicción, vemos otras cosas que son contrarias precisamente a cosas sanas, a cosas santas. Entonces, para que el matrimonio a través de la familia influya precisamente dentro de su entorno, debe de ser luz en las tinieblas, deben de saber ser gobernados precisamente por el amor de Dios, pero también debe de haber una responsabilidad de los unos para con los otros. Debe de haber respeto también entre sus integrantes, así como compañerismo o trabajo en conjunto. La familia es, vamos a decirlo así, una organización, un organismo creado por ¿quién? Pues podemos entenderlo así, pues creado por Dios. ¿A través de qué? A través del matrimonio, ¿sí? Porque el matrimonio pues es el fundamento, es la base para la familia. Dice aquí que la familia es la base para una buena sociedad, como nos lo dice en la diapositiva 3. Josué 24:15 dice de la siguiente manera. Miren lo que dice aquí. Dice Josué 24:15, dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero tomar esta última parte, que yo y mi casa serviremos a Jehová.
¿sí? La familia es la base para una buena sociedad. Ya dijimos hace un momento, el matrimonio es la base para la familia. Ahora la familia es la base para una buena sociedad. Veamos hasta dónde repercute que los matrimonios sean matrimonios correctos, sean matrimonios buenos, matrimonios establecidos o formados en conformidad a lo que nos dice la bendita palabra de Dios y por consecuencia a lo que el Señor manda a través de su palabra. ¿Sí? El matrimonio es la base de la familia y la familia es la base para una buena sociedad. Cuando los matrimonios funcionan de una manera correcta, también funciona de una manera correcta la familia. Cuando el matrimonio no funciona de la manera correcta, tampoco la familia funciona de una manera correcta. Entonces nosotros vemos que aquí hay disfunción precisamente en las familias. Nosotros vemos aquí en este ejemplo, bueno, en este versículo que nosotros hemos tomado, donde Josué, ¿sí?, como cabeza de hogar, como cabeza de familia, dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué importante es que nosotros, los que estamos al frente de nuestra familia, en este caso, llámese padre o llámese madre, ¿sí? Qué importante es que nosotros pues ejerzamos precisamente nuestro rol como padres y que nosotros tomemos precisamente determinaciones correctas, tomemos decisiones correctas para el buen funcionamiento de nuestra familia y para que esta familia pueda ser conducida por el camino correcto. Porque haciendo esto, entendamos esto, haciendo que nuestra familia vaya por el camino correcto, funcione de la manera correcta, va a ser una familia que va a influir de una manera positiva en su entorno. Cuando los hijos van a la escuela, van a influir de una manera positiva en sus compañeros. Cuando nosotros, por decir en el caso del papá o en el caso de la mamá, en el caso del papá, cuando sale a trabajar, va a influir de una manera positiva, de una manera correcta, precisamente en su trabajo, en el lugar donde él se desenvuelve, precisamente, digamos, en un negocio, en cualquier otra cosa donde él labora, allí va a influir de una manera correcta. La esposa va a influir de una manera correcta y de una manera positiva, donde vaya a hacer sus compras, en la carnicería, en la tienda, en la recaudería, con las personas, también con las otras mujeres amas de casa, con quienes muchas veces comparte y platica precisamente. Entonces es importante que nosotros vayamos por el camino correcto y que seamos un matrimonio y a la vez nuestro matrimonio forme una familia que esté establecida en bases precisamente fundamentadas en la bendita palabra de nuestro Dios. A mí me llama la atención mucho en algún lugar donde el Señor me concedió pastorear, había un matrimonio y este matrimonio tenían dos hijos, dos pequeñitos, un varoncito y una niña. Y cuando en alguna ocasión la hermanita nos testificaba que ella siempre que salía, por decir, a comprar pan, lo primero que le decía, ese día que ella iba a comprar pan, lo primero que decía cuando entraba a la panadería era decirle al panadero, que Dios le bendiga mucho, buenos días. Iba a la carnicería y le decía al carnicero o a la mujer que estaba atendiendo, que Dios le bendiga mucho, buenos días, y enseguida pasaba a pedir lo que ella necesitaba. Dice que una ocasión, uno de estas personas que estaba atendiendo uno de los negocios, dice que le dijo, ay señora, a mí me gusta mucho que usted venga a comprar aquí a mi negocio. Y le dijo ella, ¿por qué? Dice, porque usted siempre que entra, siempre nos dice que el Señor les bendiga, que Dios les bendiga. ¿Y qué cree? Ese día que usted nos dice eso, ¿qué cree? Ese día es cuando Dios nos bendice y ese día es cuando nos va sumamente bien en el negocio. Y dijo ella, bueno, Dios quiera que no solamente les vaya bien en el negocio, nosotros queremos que ustedes sean salvos, que ustedes acepten a Cristo como su Salvador. Y el esposo, hermanos, no era distinto a ella. Él trabajaba precisamente en una empresa de cementos. Era ingeniero y hacía cemento, hacía mezclas de cemento. Y también era un hombre, hermanos, que llegaba a su trabajo y con ese buen carácter, con ese buen temperamento, con esa alegría, con ese ánimo de trabajar. Y llegaba y lo primero que le expresaba precisamente a sus compañeros y les decía, Dios les bendiga, buenos días, que tengan un excelente día. Y decía él que sus compañeros eran contentos con esas palabras.
Y de ahí venía el siguiente paso. Después de que ellos le preguntaban, oye, ¿por qué tú siempre que vienes nos dices que Dios nos bendiga y que tengamos un excelente día? Ah, bueno, es que yo soy cristiano y yo quiero decirles que no tan solo quiero que Dios los bendiga, sino que Dios los salve. Y de ahí pasaban ambos, tanto el varón como la mujer, este matrimonio consolidado, formado conforme a las bases establecidas por Dios, pasaban a lo siguiente, a predicar el bendito evangelio de Cristo. ¿Y qué estaba pasando? Estaban influyendo en su entorno de una manera positiva, porque a más de uno ellos lograron llevar al templo y por ende, hermanos, logrando así que el Señor en algún momento salvara a cada uno de ellos. ¿Y los hijos? ¿Qué veían en los padres? Un buen ejemplo. Dijo Josué, ¿verdad? Este caudillo, este siervo de Dios, dijo que yo y mi casa serviremos a Jehová. Si nosotros como matrimonio servimos a Dios con todo nuestro corazón, ¿a qué serán movidos nuestros hijos? También a servir a Dios con todo su corazón. Y cuando nosotros como padres, como matrimonio cristiano y nuestra familia, la familia que hemos formado, sean movidos a amar a Dios, sean movidos a servir a Dios con todo su corazón y hacer las cosas como Dios manda, ese testimonio va a ser llevado allá afuera, como lo decíamos hace un momento, al trabajo, a la escuela, a los lugares que muchas veces frecuentamos como matrimonio, como familia. Cuando la gente vea precisamente nuestro testimonio, ya lo leíamos hace un momento en San Mateo donde dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero Dios quiera que tanto que le glorifiquen como que también tengan el deseo, el anhelo de acercarse a Él. Dice un canto, un himno que muchas veces dentro de nuestros templos cantamos y dice, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Esta es la manera en la que los matrimonios cristianos y por ende la familia cristiana debe de influir en su entorno. Que mueva precisamente a aquellos que están a su alrededor, a que se acerquen al Señor, a que lo amen, a que se entreguen a Él, a que lo busquen, a que lo adoren, a que lo glorifiquen, a que le obedezcan. Esta debe de ser la influencia de los matrimonios cristianos. ¿Cómo influye el matrimonio cristiano en su entorno? Influye de una manera positiva, llevando a las personas que le rodean, a las personas que miran cómo se desenvuelven en su vida, llevarlas ¿a dónde? A que conozcan a Cristo, a que lo acepten como su Salvador, a que se rindan a los pies del Señor. ¿Cómo influye? A través de su buen testimonio. En alguna ocasión, pasando precisamente por un centro comercial, tienen ellos colocados todos sus productos en estantes, pero a veces llegan personas que toman un producto y precisamente al tomar un producto, al jalarlo, tiran algunos productos y son gente que a veces no se preocupa en volverlos a levantar y acomodarlos. Y veía que pasaba una tras otra, nosotros estábamos en otro estante, pero yo vi cuando aquella persona jaló precisamente un producto y los productos cayeron y tomó su producto y se fue y los productos se quedaron ahí tirados. Pasaba una, pasaba otra persona y pasaban y los productos seguían tirados. Pasó un servidor y lo que hizo fue tomar los productos y volverlos a acomodar en su lugar. Por allá otra persona volvió a tirar otros productos y las personas que vieron esa acción, ¿qué creen que hicieron? Fueron y dijeron, bueno, pasaron por aquel lugar y también fueron movidos a decir, bueno, sí, cierto. Tomaron esos productos y los volvieron a colocar. Estoy hablando de un ejemplo dentro de una tienda departamental. ¿Qué pasa cuando nosotros como cristianos, como matrimonio cristiano, tenemos un buen testimonio en todos los aspectos de nuestra vida, donde quiera que vayamos? Vamos a mover a las personas a desear, ¿sí?, hacer lo que nosotros hacemos. Entonces, hermanos, el matrimonio
Debe ser un matrimonio que tenga un buen proceder, que tenga un buen carácter, que sea conocido por su buen temperamento, que actúe de una manera justa, que actúe de una manera grata, que ame, ¿sí? ¿A quién? A su familia, y que ame a su prójimo. Entonces, la familia precisamente es la base para una buena sociedad, y que nosotros digamos, como dijo en algún momento este caudillo, que yo y mi casa serviremos a Jehová, porque nuestros hijos irán tras nuestro ejemplo, hermanos. ¿Sí? Y a la vez, cuando nuestros hijos crezcan, cuando nuestros hijos formen su matrimonio, formen su familia, estos principios que nosotros les transmitimos, principios bíblicos, principios establecidos por Dios, cuando nosotros se los transmitamos a ellos, ellos a su vez se los van a transmitir a sus hijos. Y esas generaciones permanecerán siendo generaciones bien bendecidas. ¿Saben por qué muchas veces las generaciones venideras actúan de una manera descomedida y actúan de una manera contraria a lo que en algún momento el Señor estableció? Es porque muchas veces los padres, ese matrimonio que en algún momento fue conformado, no cumplió con su responsabilidad. A mí me llama la atención lo que dice precisamente, sí, lo que dice precisamente la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Respecto a los padres. Miren lo que dice. Bueno, voy a leer una parte de las Escrituras y dice de la siguiente manera, dice: y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel, y los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Qué falló allí? ¿Qué falló? Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación. ¿Quién falló? Los padres. No cumplió ese matrimonio con su responsabilidad. Por eso cuando esas otras generaciones se levantaron ya sin el conocimiento de Dios. Y fueron llevados precisamente a adorar dioses paganos, a adorar dioses que por naturaleza no lo son. Pero ¿quién falló? Los padres, ese matrimonio. No podemos nosotros caer en tal aberrancia, hermanos. Tenemos que cumplir con nuestro propósito, para que al cumplir con nuestro propósito, porque recordemos que la primera iglesia que nosotros como padres debemos pastorear es nuestra familia, hermanos. ¿Sí? Es nuestra familia. No podemos nosotros ser luz para el mundo, pero oscuridad para nuestra casa. Debemos saber empezar. Y la principal persona por la cual yo estoy interesado que sea salva soy yo mismo. ¿Sí? Por mí mismo. Estoy interesado por ser salvo por mí mismo. Y después, las siguientes personas por las cuales mi interés para que sean salvas debe de ser por mi esposa y mis hijos. Porque repito, la primer iglesia que nosotros como padres debemos pastorear es nuestra familia. Si alguno no mira mayormente por los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Entonces, hermanos, debemos nosotros empezar por nuestra familia, empezar por nuestros hijos. Primero, que entre el esposo y la esposa, entre el matrimonio, haya una buena relación, haya respeto, haya compañerismo, haya amor, que puedan ellos unirse para trabajar como uno solo, porque ya no son dos, ya no somos dos, ahora somos una sola carne. Y vamos a trabajar en pro precisamente de la formación de una familia excelente, porque la familia es la base de la sociedad. Y cuando nosotros formemos familias excelentes, cuando nosotros formemos familias de acuerdo a la voluntad de Dios, también la sociedad va a ser influida por el testimonio de nuestra familia. Dice aquí que si la familia, si el matrimonio falla, ¿falla quién?
falla la familia. Si papá o mamá se separan, se destruye la familia. Si papá o mamá no cumplen con su responsabilidad, la familia se fragmenta, la familia se fisura y una casa dividida, ¿qué? No puede permanecer. Por eso hay familias disfuncionales. Pero si la familia falla, también falla la sociedad. Fíjense cómo es una cadenita. Si formamos matrimonios de acuerdo a lo que el Señor establece, el matrimonio va a influir para formar una buena familia. Y esa familia a su vez va a influir para formar una buena sociedad. Es importante, hermanos, que nosotros hagamos esto. Es importante que nosotros nos conduzcamos de la manera que el Señor quiere. Dice la palabra del Señor, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. El impacto y la influencia del matrimonio sería negativo, pero gracias a Dios que estamos hablando de matrimonios cristianos. ¿Sí? En la última parte así podemos decirlo como una manera de conclusión. Dice, el impacto y la influencia del matrimonio sería negativo, pero gracias a Dios que estamos hablando de matrimonios cristianos y su influencia es una influencia positiva. Con su actuar se glorifica a Dios y se engrandece su reino. Los matrimonios cristianos deben ser conocidos por su buen andar. Y nos dice precisamente 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, el apóstol se refiere precisamente en esta cuestión a la iglesia, pero quiero aplicarlo yo a cada uno de nosotros como parte de la iglesia, pero también como matrimonios que conocemos a Dios. Dice, ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Mas ahora se requieren los dispensadores, que cada uno sea hallado fiel. Hermano, hermana, ¿cómo influye el matrimonio cristiano en su entorno? ¿Cómo influye su matrimonio? ¿Cómo es su proceder? ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Cómo es el trato con su familia? ¿Cómo se están desarrollando sus hijos? ¿Cómo son sus relaciones con la gente que está fuera de su núcleo familiar? Por decir, usted, hermano, donde trabaja, donde se desenvuelve en el ámbito laboral, ¿cómo es su relación? ¿Cómo es su testimonio? Hermana, allá donde va a hacer sus compras, con la gente que se relaciona, con las demás mujeres que no conocen a Dios, ¿cómo es su desarrollo? ¿Cómo es su proceder? Recuerde, hermana, y recuerde, hermano, que como matrimonio debemos de ser un buen ejemplo. ¿Para quiénes? Primeramente para nuestros hijos. Segundo, para que como ejemplo bueno para nuestros hijos, podamos decir que como familia somos un buen ejemplo y de esta manera seamos también un buen ejemplo para toda la sociedad, para que nosotros podamos tener una influencia de manera positiva delante de toda la gente que nos rodea. Así que, hermano, hermana, busque a Dios, entregue su vida completamente al Señor, obedézcale, sírvale con todas las fuerzas de su alma, hábleles a sus hijos de Cristo, predíqueles la palabra, forme buenos cristianos, sean buenos cristianos. Usted, hermano, usted, hermana, sean buenos cristianos, sean un matrimonio cristiano verdaderamente y formen una familia cristiana para que entonces se pueda decir que ustedes tienen una influencia positiva dentro de la sociedad. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Vamos a pedirle al Señor su bendición y que Dios nos ayude precisamente a formar matrimonios cristianos, como se ha pensado, se ha dicho muchas veces, de excelencia, pero siempre de acuerdo a lo que nos marca la bendita palabra de nuestro Dios. Amantísimo Padre, en la fe y los méritos del Cordero delante de ti estamos y te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que tú le das a nuestra vida. Quiero darte gracias, Señor, por este momento que tú nos has permitido compartir esta enseñanza. Señor, ¿cuántos matrimonios en la actualidad, Señor, se han, Señor, fisurado, se han separado por algunas causas, Señor eterno, que pues no son gratas ante tus ojos?
pero es triste, Señor, saber que muchos de ellos son matrimonios que en algún momento, Padre, asistieron a tu casa, que te conocieron, que en algún momento hasta gustaron, Señor eterno, de tus bendiciones. Y lamentablemente, Padre, ha sido de mucha, Padre Celestial, ha sido perjudicial, Señor, para su familia, pues también los hijos han sido afectados por ellos. Y al ser afectados la familia, Señor, también se ha, pues, Señor eterno, afectado precisamente a la sociedad. Señor, que tú seas quien intervenga, Padre, en estas necesidades y que nos ayudes a cada uno, Padre Celestial, a tener en cuenta y a poder luchar por formar matrimonios de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú estableces en tu palabra, porque hoy hemos considerado cómo influyen los matrimonios cristianos en su entorno y nosotros queremos influir de una manera positiva, llevar a las gentes a que tengan el deseo de buscarte, a que tengan el deseo de aceptar a Cristo, tu Hijo, como su Salvador, a que tengan el deseo, Señor, de obedecerte, de rendirse a ti, de darte a ti la gloria, de honrarte, de adorarte, Señor. Pero para ello danos la gracia para poder hacerlo y danos la gracia, Padre Celestial, para poder lograrlo, porque sin tu ayuda nada podemos hacer. Guarda los matrimonios cristianos que al presente están luchando, ayúdalos y guarda, Señor, a los que se vienen formando, que apenas, Señor, se han unido, guárdalos y ayúdalos, Señor eterno, a crecer, ayúdalos, Señor, a tener una buena formación, pero también ayúdanos, Señor eterno, a tener una buena familia, a formar una buena familia, porque como se ha dicho, que el matrimonio, Señor, es la base para la familia, pero a la vez la familia es la base para una buena sociedad. Señor, si tú nos ayudas, todo será distinto, Señor, todo será de acuerdo a tu voluntad y todo, Señor, culminará en grande bendición. Padre Celestial, a todos los que han de mirar esta enseñanza, Padre, te pido que tú tengas a bien bendecirles y ayudarles en el nombre precioso de Cristo. Ahora, Padre Celestial, en tus manos nos abandonamos, creyendo, Padre, que tú nos vas a bendecir y nos vas a ayudar y que tú obrarás en la vida de cada uno. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga abundantemente, hermanos.